hermanos, yo les ruego que los que están casados tomen muy en cuenta esto. La sexualidad es presentada en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 7, como una necesidad. Es por eso que el apóstol Pablo le va a decir, tanto a hombres y a mujeres, ustedes cumplan el deber conyugal. Cada vez que tenemos relaciones sexuales, eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciéndole a la otra persona, yo soy tuyo. Y mi esposa me está diciendo, yo soy tuya. ¿Sí? Y de nadie más. Tengo un pacto de serte fiel, de amarte hasta el final. Y es eso lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando un hombre, sobre todo un hombre, aunque también creo que esto puede aplicarse a las mujeres en algunos casos, está acostumbrado a desear otras mujeres, lo normal que pasa es de que se siente insatisfecho con su propia esposa, ¿sí? Cuando estás acostumbrado a desear otras mujeres, a ver otras mujeres, es normal, por el pecado, empiezas a sentirte insatisfecho con tu esposa. ¿Por qué? Porque lo que empiezas a hacer es compararlo. Hermanos, hoy día vamos a tocar el tema de la sexualidad dentro del matrimonio. Como les digo, este es un tema que muchas veces no se toca, este es un tema que es tabú para muchos cristianos incluso. En algunas iglesias nunca se toca este tipo de temas o se los toca de una manera muy superficial y comienzo esta sesión explicando esto porque el autor literalmente menciona esto en su libro, de que lamentablemente incluso en algunos libros que hay cristianos respecto a este tema, muchas veces se los toca de una manera muy superficial, muy simplista, y muchas veces simplemente se permite que los cristianos sigan las modas del momento respecto a la sexualidad, ¿sí? Muchos simplemente siguen lo que el mundo está haciendo. Ahora el autor va a recalcar en este capítulo de que la iglesia muchas veces hace lo que el mundo hace, pero con retraso, ¿sí? Con retraso. Entonces las modas del mundo que se impusieron hace décadas, la iglesia empieza a adoptarlas después de un tiempo. Y muchas veces eso es lo que pasa. Y yo les animo, hermanos, a pensar en esta sesión lo siguiente. ¿De dónde es que tú has adquirido el conocimiento de qué es lo que significa la sexualidad y de cómo debe disfrutarse o cómo debemos nosotros lidiar con este tema dentro de nuestras familias, específicamente en nuestro matrimonio? Y te hago esta pregunta porque la verdad es de que si somos honestos, muchos de nosotros quizás nos hemos dejado influenciar simplemente por la televisión, simplemente por lo que vemos que el mundo dice que es correcto, o incluso, como vamos a ver el día de hoy también, muchas veces simplemente nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestra propia lujuria, por nuestros deseos y pensamos que eso es lo correcto. Pero hermanos, la sexualidad es un tema sumamente importante en la escritura. La sexualidad, la intimidad entre un hombre y una mujer en el pacto matrimonial es algo por lo cual el matrimonio puede mantenerse firme, estable, como también es algo que cuando uno es negligente en esta área, eso podría significar la destrucción de nuestro matrimonio. A mí que me toca dar consejería muchas veces a parejas casadas, eso es algo que recalcamos mucho, de que esta área es algo en lo cual no podemos ser negligentes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo literalmente nos va a decir en 1 Corintios capítulo 7 de que es muy peligroso ser negligentes en estas áreas porque Satanás está al acecho. Y una de las maneras más comunes en las cuales, por los cuales los matrimonios se quiebran, terminan en divorcios, incluso la Biblia permite eso, en casos de fornicación, en casos de adulterio. Es así, que Satanás destruye muchos matrimonios, pero la forma de evitar el adulterio, la forma de evitar este tipo de pecados es tener un concepto correcto, bíblico de la sexualidad, y es lo que hoy día vamos a hacer. Y vamos a analizar bastantes cosas el día de hoy, vamos a tocar bastantes pasajes en el Nuevo Testamento, también vamos a hablar del libro de Cantar de los Cantares. Así que les animo, hermanos, a tener sus Biblias cerca. Y lo primero que quiero leer es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5. Escucha lo que dice.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, escucha en el contexto de la santificación, en el contexto en el cual Pablo nos está presentando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos va a decir? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí el apóstol Pablo hace algo que el autor va a recalcar en este capítulo, y es de que tú y yo no podemos abordar el tema de la sexualidad como los incrédulos. El apóstol Pablo literalmente dice de que nosotros debemos aprender a tener nuestra propia esposa en santidad y honor, y no como en las pasiones y concupiscencias por las cuales se dejan llevar los gentiles que no conocen a Dios. Es por eso que he comenzado con esta pregunta el día de hoy. ¿De dónde tú sacas el conocimiento correcto para este tema de la sexualidad dentro del matrimonio? No podemos nosotros seguir simplemente lo que hacen los incrédulos. Muchos, lamentablemente, el autor nos dice, han aprendido a tener una esposa, pero no en honor y en santificación como el apóstol Pablo nos manda acá, sino que lamentablemente se acercan a sus esposas con la misma lujuria descontrolada que lo haría un incrédulo. Y hermanos, esto va a ser algo que les ruego que tomen muy en cuenta. Dicho sea de paso, en esta sesión vamos a tocar estos temas que son bastante delicados y sensibles, por lo cual les animo a tomar en cuenta a aquellos que quizás están viendo la transmisión con sus hijos. Les ruego que tengan la precaución necesaria, sí, porque quizás hay temas que ustedes como padres deben ver cuando tocarlos con ellos, y no creo que sea lo correcto que simplemente escuchen cosas por una transmisión. Pero dicho eso, hermanos, lamentablemente muchos hombres dentro del matrimonio dañan a sus esposas, y las mujeres también pueden caer en este error, aunque normalmente son los varones. Dañan a sus esposas, dañan sus matrimonios. ¿Por qué? Porque creen que la sexualidad o la intimidad en el matrimonio puede ser abordada con la misma lujuria descontrolada que los incrédulos tienen. Muchos hombres, y nosotros sabemos eso, en el mundo, como le llamamos a los incrédulos, aquellos que no han sido rescatados por Cristo, lo que hacen es usar a sus esposas simplemente para satisfacer sus deseos egoístas. Lo que hacen simplemente es usar a sus esposas para complacerse de manera temporal. Y eso es equivocado. Hoy día, hermanos, vamos a ver de que de manera lícita y santa, tú y yo podemos disfrutar de la sexualidad dentro del matrimonio con nuestras esposas. Y podemos disfrutar y podemos complacernos y podemos alegrarnos y gozarnos con la mujer de nuestra juventud, como dice Salomón, pero de una manera muy distinta a la que lo hacen los incrédulos. El apóstol Pablo nos presenta acá de que la forma en la que nosotros vamos a expresar nuestro amor dentro del matrimonio es muy diferente a la forma en la que normalmente el mundo aborda estos temas. Y algo que les quiero, hermanos, que también tomen muy en cuenta en toda esta sesión, es de que tú y yo debemos aprender a honrar a Dios con nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en este pasaje que estamos buscando la voluntad de Dios, estamos buscando nuestra santificación, que es para la gloria de nuestro Señor. Y hermanos, cuando nosotros abordamos el tema de la sexualidad, de la intimidad con nuestra pareja, deberíamos considerar esto. ¿Estoy honrando a Dios en esta área de mi vida? Como hemos hablado muchas veces en nuestra iglesia, hermanos, el Evangelio tiene este propósito, de que tú y yo vivamos para la gloria de Dios en cada área de nuestras vidas. Y una área muy importante en nuestras vidas es la sexualidad, ¿sí? Es la sexualidad. Ahora, con esto el autor va a tocar varios temas que él ve relevantes respecto a errores que muchas veces se cometen cuando se habla de la sexualidad o de la intimidad entre un hombre y una mujer. Y algunos creen, y muchas veces eso pasa, como vamos a ver más adelante, por la influencia que tenemos de las películas o de series que muchas veces vemos sin ningún discernimiento, y creemos y estamos obsesionados de que cada encuentro que tengamos con nuestra pareja, cada momento íntimo que tengamos con nuestra pareja, tiene que ser algo extraordinario, ¿sí? Y si no es extraordinario, entonces estamos fallando, nos sentimos frustrados, decepcionados. Pero como vamos a ver el día de hoy, hermanos, esto
No debemos nosotros tener ese pensamiento específicamente. Con eso no les digo que no le demos la importancia necesaria a la sexualidad y al momento en el cual tenemos esta intimidad con nuestra pareja. Eso es algo que vamos a recalcar una y otra vez en esta sesión. Pero hay un concepto errado en el cual si es que no tenemos un momento extraordinario de pasión y de placer con nuestra pareja, entonces quizás las cosas no están yendo bien, entonces quizás las cosas no están marchando bien. Por lo cual es muy interesante que el Nuevo Testamento y el Antiguo también nos va a presentar la sexualidad con conceptos que se relacionan con el tema de la comida. Y esto les ruego que presten atención porque no quiero que malinterpreten mis palabras. Pero es muy interesante de que en el Antiguo Testamento, como vamos a ver en el libro de Cantares y también en Proverbios, se presenta la sexualidad y este momento íntimo que tenemos con nuestra pareja como comer, como una necesidad que tenemos. Y esto es importante, recalquen bien esta palabra, sí, remarquen bien, perdón, esta palabra, necesidad. Pero el autor acá nos presenta este ejemplo que creo que es muy bueno para que podamos entender cómo es que debemos abordar este tema. Y es de que cuando hablamos, por ejemplo, de la comida, está bien. Muchas veces con nuestra pareja podemos comer un plato muy preparado, sí, o muy caro si salimos a comer a algún lugar, sí. Pero otras veces quizás vamos a compartir un plato sencillo, sí, vamos a compartir algo sencillo. El autor en el contexto de Estados Unidos dice, bueno, no siempre quizás vamos a poder comernos un filete, sí, de carne. Algunas veces tenemos que comer en nuestra familia, no sé, unos fideos con queso, unos macarrones con queso, como ellos están acostumbrados. Pero él pone este ejemplo, ¿por qué? Porque la sexualidad, este momento íntimo, este encuentro físico y no solamente es físico, sí vamos a hablar de eso un poco más, pero que tenemos con nuestra esposa, las mujeres con su esposo, podemos verlo de esa forma, ¿sí? El punto es que estamos compartiendo algo juntos. No siempre quizás va a ser como el ejemplo que les acabo de dar, como comerse un plato, sí, muy elaborado. Quizás a veces va a ser algo más sencillo, pero eso no significa de que nosotros debamos vivir en frustración porque creemos de que no estamos teniendo una experiencia extraordinaria de placer con nuestra esposa o con nuestro esposo. Y debemos entender esto porque hay una obsesión y esto obviamente es muy influenciado por el entretenimiento y por las filosofías seculares respecto a la sexualidad, de que cada encuentro de un hombre con una mujer, aunque obviamente fuera de la iglesia esto lo toman incluso fuera del pacto matrimonial, pero debe ser algo extraordinario, sí, debe ser algo memorable, sí. No siempre. Ahora, con eso no estoy quitándole, sí, la importancia o el valor o la belleza que es el encuentro de un hombre y una mujer en el lecho matrimonial, pero debemos entender eso y no estar obsesionados con que cada momento en el cual tenemos esta relación con nuestra esposa tenga que ser algo extraordinario y memorable, como ya lo he mencionado, ¿sí? Debemos ver, pero sí, y cuando la Biblia nos presenta la sexualidad con conceptos similares a la necesidad de comer, debemos, por eso les he mencionado, remarcar la palabra necesidad. Nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos comer para estar fuertes, para estar saludables. Y hermanos, yo les ruego que los que están casados tomen muy en cuenta esto. La sexualidad es presentada en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 7, como una necesidad. Es por eso que el apóstol Pablo le va a decir, tanto a hombres y a mujeres, ustedes cumplan el deber conyugal, ¿sí? Es un deber. Así como nosotros debemos comer todos los días, así como nosotros debemos alimentarnos, la sexualidad debemos verla de una manera muy similar. Es algo que necesitamos. Ahora hemos hablado de esto muchas veces en diferentes ocasiones en nuestras reuniones de familias, porque sinceramente cuando tú entiendes la sexualidad como una necesidad, no como algo opcional que Dios nos ha dado, es más, la Biblia va a aclarar de que para que una persona se mantenga célibe o no se case, no tenga una pareja, ¿sí? Eso es un don especial que Dios le da a algunos y Dios le tiene que dar ese don especial a algunos. ¿Por qué? Porque el hombre, por naturaleza, por diseño, ha sido creado con esta necesidad.
Dios nos ha creado con cuerpos que pueden sentir placer y eso tiene un motivo, ¿sí? Y el darnos una mujer, el darnos una esposa, es porque Dios también sabe que tenemos necesidades. Necesidades las cuales, si no son satisfechas en el lecho matrimonial, lamentablemente el apóstol Pablo también nos va a decir eso en 1 Corintios 7, muchas veces eso conlleva de que seamos muy tentados a la fornicación. ¿Por qué? Porque tenemos esta necesidad, ¿sí? Y les ruego, hermanos, que tomen muy en cuenta eso, porque dentro de muchos matrimonios no ven la relación sexual entre un hombre y una mujer, la intimidad, como una necesidad que tienen el uno con el otro. Incluso, como ya he mencionado, el apóstol Pablo nos dice que es como una deuda que tenemos que pagar hacia nuestro cónyuge, ¿sí? Y Dios nos ha dado, pero este cuerpo con esta capacidad de sentir placer, y esto es con un motivo, ¿sí? Es con un motivo. Así como hemos puesto el ejemplo de la comida, Dios, hermanos, si hubiera querido que simplemente estemos saludables, que simplemente estemos con los suficientes nutrientes, vitaminas que necesitamos, probablemente nos hubiera podido dar una pastilla y tómense esta pastilla y listo, pero no, Él nos ha dado un olfato, nos ha dado papilas gustativas para poder saborear y complacernos con lo que comemos, y eso también tiene que ver con la sexualidad. Dios nos ha dado un cuerpo el cual puede sentir placer y complacerse con otra persona, y esto es una necesidad y también es algo que nosotros debemos entender que podemos disfrutar de manera lícita. Y esto les ruego que tomen muy en cuenta porque lamentablemente hay mucha gente que cree que la sexualidad dentro del matrimonio todavía es algo sucio o todavía es algo que de lo cual no podemos decir abiertamente que disfrutamos, ¿sí? Esto muchas veces tiene que ver con la influencia católica que tenemos en nuestro contexto, la influencia católica, la cual presenta a los curas y a las monjas, personas que no tienen una pareja porque hacen un voto de castidad, como si fueran más santas, más piadosas, ¿sí? Pero como he mencionado, la interpretación correcta en el Nuevo Testamento es de que ese es un don especial que Dios le da a algunos, no es algo que le impone a los que quieran ser más santos, pero por ese entendimiento, por ese error muchas veces en el cual caemos al ver otro tipo de religiones, creemos a veces, y esto lo han dicho algunos teólogos en la historia, de que la sexualidad o el matrimonio, tener una mujer, tener una esposa, poder disfrutar de ella en el hecho matrimonial, es un mal necesario. Algunos, por si acaso, en la historia lo han presentado de esa forma, pero nosotros no creemos esto, sí, no creemos esto. Dios nos ha dado la capacidad de sentir, de desear, de poder complacernos con nuestro cónyuge y eso es algo que podemos hacer de manera lícita, que podemos disfrutar, pero sí debemos tener cuidado con querer abusar de esto. Así como las personas también pueden abusar de la comida, nos dice el autor, nosotros también podemos errar pensando de que la sexualidad es solamente para complacernos. Es aquí donde el autor sí va a enfatizar eso, de que los cristianos deberíamos tomar en cuenta de que si bien Dios nos ha dado un esposo, una esposa para que nos complazamos, para que sintamos placer, para que disfrutemos, para que nos gocemos con ella, la sexualidad por si acaso también tiene el propósito de darnos hijos, ¿sí? De que tengamos una descendencia. Y eso es importante tomar en cuenta porque hay mucha gente en nuestra época la cual ve la sexualidad como algo que solamente es para placer, nada más. Pero la realidad, y nosotros como cristianos debemos reconocer esto y valorar esto, y es de que Dios nos ha dado el privilegio de poder complacernos con nuestra esposa con un propósito, no simplemente un propósito hedonista y egoísta de yo sentir placer, sino con el propósito de tener una descendencia. Cabe recalcar esto, hermanos, porque vivimos en una época en la cual lamentablemente los hijos, la descendencia se la ve como un estorbo, como una carga. Pero escucha, este es uno de los propósitos de Dios para la sexualidad y debemos tomar en cuenta esto, ¿sí? Creer que la sexualidad es solo para tener placer, el autor nos va a decir esto, es como creer que un hombre que sale al campo, ara la tierra, siembra las semillas, solamente tiene el propósito de broncearme con el sol, ¿sí? Ese ejemplo me pareció muy, muy inteligente. ¿Por qué? Muy astuto. ¿Por qué? Porque, hermano, si sales al campo, plantas semillas, es para tener frutos, ¿sí? No es simplemente para broncearte con el sol, ¿verdad?
Y el autor nos menciona esto, debemos nosotros ver la sexualidad, siempre también debemos verla con este propósito. Eso no significa que tengamos hijos, que tengamos 10 hijos todos los cristianos, aunque en la antigüedad eso era algo bastante común, ni siquiera en la antigüedad, en la etapa de la Reforma, en la etapa puritana, era algo bastante común porque los cristianos tenían una visión muy elevada de los hijos, ¿sí? Algo que obviamente nuestra sociedad ha perdido en nuestros días. Pero debemos siempre tomar en cuenta eso. Pero dicho esto, como ya lo he mencionado, la sexualidad no solamente es para tener hijos, ¿sí? Sino también es para poder complacernos, para poder eh, tener placer y disfrutar con nuestra esposa. Es por eso que el autor ahora nos va a presentar varios pasajes de Cantar de los Cantares. Y yo les animo, hermanos, a los que están casados a leer con sus esposas el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro muy interesante, ¿sí? Ahora, si tú lees un poco de la teología y de los comentaristas que hay sobre Cantar de los Cantares, vas a encontrar que hay diferentes posiciones respecto a Cantar de los Cantares. Sinceramente, yo creo, obviamente, de que podemos ver a Cristo en Cantar de los Cantares, porque toda la escritura nos guía a Cristo. Pero no podemos negar, y este sí creo que es un error que cometen algunos intérpretes, de que Cantar de los Cantares también nos presenta de una manera bastante gráfica, pero santa, la pasión, el romance, incluso el erotismo entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio, ¿sí? Y eso creo que no lo podemos negar y creo, como ya lo dije, creo que es un error de algunos teólogos simplemente espiritualizar el libro de Cantar de los Cantares y querer solamente hablar de Cristo en ese libro, porque ese libro también nos muestra y nos presenta un patrón de cómo un hombre y una mujer pueden disfrutar el uno del otro de manera lícita, ¿sí? De manera lícita. Y está presentado de tal manera que nosotros podamos apreciar la intimidad de un hombre y una mujer sin que se vuelva algo grotesco, sin que se vuelva algo pornográfico. Pero como he mencionado, es bastante explícito el libro de Cantares al mostrarnos el romance entre un hombre y una mujer y mostrarnos cuán bello y honroso es esto. Y les pido que recuerden lo que acabo de decir, cuán bello y honroso es esto, porque literalmente el autor de Hebreos nos va a decir de que el hecho matrimonial es honroso, a lo que vamos a hablar hasta el final de esta sesión, ¿sí? Pero déjame leerte algunos pasajes que el autor nos presenta en Cantar de los Cantares, porque Cantar de los Cantares nos muestra que el momento de este encuentro de un hombre con una mujer se disfruta de muchas formas, ¿sí? Y esto les ruego que presten atención, hermanos, los que están casados, porque el, el disfrutar de mi esposa, el que mi esposa disfrute de mí, no solamente tiene que ver con el contacto físico directo, ¿sí? Como el autor va a decir más adelante, hermanos, no podemos nosotros usar la sexualidad como los animales cuando están en celo o en la etapa de celo, ¿sí? No. Nosotros, hermanos, hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, por lo cual nosotros podemos ver de una manera mucho más elevada la unión de un hombre y de una mujer en la sexualidad, en la intimidad. Es por eso que escucha algunos pasajes, porque el autor de Cantar de los Cantares nos va a presentar el placer no solo con respecto al contacto físico, sino incluso cómo nosotros disfrutamos los aromas, los gustos al estar cerca de la persona amada. Y aquí literalmente se va a presentar los besos de una persona como el disfrutar un vino, un vino muy dulce. Escucha lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2. Que me bese con los besos de su boca, porque tus amores son más dulces que el vino. Tus amores son más dulces que el vino. Em, Hermanos, esto es más que simplemente como los animales usan la sexualidad, que son animales, son bestias, está bien. Esto es más, ¿sí? Esto es mucho más bello. Hay muchas más cosas que nosotros debemos saber apreciar. Y en Cantar de los Cantares se nos presenta esto, escucha, se nos presenta los besos entre esta pareja como un dulce vino, ¿sí? Escucha las fragancias incluso de las cuales se habla en Cantar de los Cantares, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Tus aceites tienen fragancia agradable, tu nombre es como aceite derramado, por eso las doncellas te aman.
Escucha el versículo 13. Mi amado es para mí una bolsita de mirra que reposa durante la noche entre mis pechos, ¿sí? Hermanos, nosotros debemos renovar nuestra mente para entender de que el momento en el cual nos unimos a nuestra esposa en la intimidad es algo muy especial, ¿sí? Y no es simplemente algo que tiene que ver con el contacto físico, es más todavía que eso, ¿sí? Es poder disfrutar las fragancias, es poder disfrutar, va a sonar esto un poco extraño, pero es en cierta manera lo que el libro de Cantar a los Cantares nos presenta, disfrutar el sabor de la persona a la que amamos. Y tus besos son más dulces que el vino, escucha esas palabras. Esto como lo estamos viendo el día de hoy, es presentado como algo hermoso e incluso es tan bello, es tan honroso de que Cantar de los Cantares incluso va a mencionar el lugar, el contexto en el cual este hombre y esta mujer se están uniendo como una sola carne. He escuchado que dice Cantar de los Cantares 1, versículo 16 al 17. Cuán hermoso eres, amado mío, y tan agradable. Nuestro lecho es de verdes hojas. Versículo 17. Las vigas de nuestra casa son de cedro, nuestros artesonados de ciprés. El autor de Cantar a los Cantares nos presenta incluso de que esta, este momento es tan bello, es tan hermoso, que incluso el lugar donde estamos es especial, ¿sí? Es especial. El lugar donde nos unimos es especial. Y sinceramente creo que de acá podemos sacar varias aplicaciones, porque hermanos, el lugar donde tú con tu esposa son una sola carne, es un lugar especial, no es cualquier lugar, no puede ser cualquier lugar, debe ser un lugar especial. Ahora, tú sabes de que muchas veces se ve eso, por ejemplo, ¿no? En la luna de miel. Ahora no le estoy diciendo que hagan esto todos los días o todas las semanas, ¿sí? Pero tú ves eso de que el hombre tiene en cierta manera ese pensamiento que lo encontramos en la escritura de manera innata en cierta manera, porque vemos a veces, ¿no? Cuando en la luna de miel, cómo se preparan los hoteles y las rosas y la cama matrimonial con rosas y flores. Como dije, no estoy diciendo que tengamos que hacer eso todo el tiempo, ¿sí? Pero el punto acá, hermanas, es de que este momento es tan especial que incluso el lugar donde nos encontramos debería ser especial. Debería ser un lugar que recordemos con agrado, ¿sí? Con agrado. Y, y no solamente eso, sino que escucha lo que dice Cantar a los Cantares. Y aquí una vez más voy a recalcar lo que dije, porque literalmente este pasaje o este capítulo o este libro nos presenta un relato en el cual la pareja siente el gusto de sentir el sabor de cada uno, literalmente. He escuchado que dice Cantar 2, versículo 3. Como un manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los jóvenes. Y su sombra placentera me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Escucha Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 11. Miel virgen destilan tus labios, oh esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Hermanos, escucha lo que dice ahora Cantar de los Cantares 4, versículo 16. Levántate, viento del norte, y ven, viento del sur, soplad sobre mi huerto para que se exhalen sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su exquisito fruto. Hermanos, esto es más que lo que el autor nos va a decir en este capítulo de algunos libros seculares que hay sobre el sexo dentro del matrimonio, en los cuales todo se basa en las posiciones sexuales o ese tipo de cosas. Esto es más, ¿sí? Esto es poder disfrutar el uno con el uno del otro, los aromas, los sabores, el contacto. Incluso tú lees en este libro la expectativa que hay, ¿sí? De la esposa, del esposo por encontrarse juntos. Y no es simplemente un contacto sexual momentáneo, pasajero, rápido, ¿sí? Sino es algo realmente especial, es algo verdaderamente especial. Más adelante
el autor nos va a decir de que nos va a mostrar en el libro de Cantar de los Cantares, de que se nos presenta a la pareja como personas las cuales dentro del matrimonio tienen de manera lícita el derecho de disfrutar de todo el cuerpo de su cónyuge. Escucha algunos pasajes y como dije, estos pasajes yo sé que para muchos van a sonar un poco gráficos, pero cuando los interpretas correctamente y los comparas con lo que la sociedad presenta respecto a la sexualidad, no son grotescos, no son pornográficos, no, sino son bellos, ¿sí? Sí son bastante íntimos y probablemente a algunas personas los va a hacer sonrojarse o algo así, pero se los presenta de una manera bastante gráfica, pero de una manera bella, íntima, santa. Cantar de los Cantares 7, versículo 1 y 2, escucha, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, las curvas de tus caderas. Por si acaso estoy leyendo la traducción de la Biblia de las Américas, que creo que es una traducción a veces que se puede entender un poco mejor. He escuchado que dice, las curvas de tus caderas son como collares, obra de manos de artífice. Versículo 2, tu ombligo es una copa redonda que no falta vino mezclado. Tu vientre es como un montón de trigo cercado de lirios. Escucha, aquí claramente la Biblia nos presenta este gozo, esta alegría que siente la pareja al poder disfrutar de todo el cuerpo de su amado, de su amada. Es por eso que se menciona literalmente, sí, el ombligo, las curvas de tus caderas, tus pies, sí. Esto obviamente es lícito, y escucha, esto es lo que dice el autor, es obviamente lícito que un esposo piadoso admire, bese, saboree, acaricie a su esposa donde le plazca. Y lo mismo se puede decir de la esposa hacia su esposo, ¿sí? Así también en el libro de Cantar de los Cantares se presenta al esposo y a la esposa admirándose el uno al otro. Escucha el capítulo 4, Escucha el capítulo 4, versículo 5. Y perdón, hermanos, les voy a pedir un pequeño momento porque la computadora está por acabársele la batería. Perdón, hermanos, por esta interrupción. Pero como les estaba diciendo, el libro de Cantar de los Cantares también nos presenta a este hombre y a esta mujer admirándose el uno al otro. Escucha Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 5. Tus dos pechos son como dos cervatillos gemelos de una gacela que se apacientan entre lirios. Cantar de los Cantares 7, versículos 7 al 10. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, sean tus pechos como racimos de vid, y el aroma de tu aliento como manzanas. Versículo 9, y tu paladar como el mejor vino. El vino entra suavemente, se desliza por los labios de los que se duermen. Versículo 10, yo soy de mi amado y su deseo tiene hacia mí. Aquí tú encuentras, hermano, este deseo lícito, correcto, santo, sí, de un hombre, de una mujer por su pareja. Y esta admiración que se tiene en el uno hacia el otro, este deseo correcto que se tiene en el uno hacia el otro. Y hermanos, cuando tú piensas en esto, meditas en estos pasajes, te ruego que tomes muy en cuenta, ¿sí? Por tu lado, tú estás creada para que tu esposo se complazca en ti, así como lo dice Cantar de los Cantares. Nosotros los varones igual, ¿sí? Varias veces he mencionado esto, pero es que es un error que muchas mujeres y hombres cometen. Y es de que en la etapa del noviazgo, ¿verdad? Quieren verse guapos, bellos, lindos. Pero una vez que se casan, ya no, ¿sí? Una vez que se casan, se dejan estar simplemente. Toma en cuenta estos pasajes, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo, por si acaso, que tengamos que imponernos estándares seculares de la belleza, que son ficticios, eh, son falsos en la mayoría de los casos. Pero hermanos, aquí tú ves esto, ¿sí? Un hombre y una mujer admirándose el uno al otro, deseándose el uno al otro,
disfrutando el cuerpo del uno y del otro, ¿sí? Escucha lo que dice el autor sobre esto. Como amantes cristianos, nuestro disfrute del acto conyugal debería ser profundo y duradero. El gozo del sexo, del que el mundo habla mucho pero sabe muy poco, es un regalo de Dios para nosotros. Bueno, las palabras del autor son muy sabias acá, porque cuando tú lees el libro de Cantares teniendo esto en cuenta, tú te das cuenta de esto. El sexo dentro del matrimonio es un regalo de Dios para nosotros. Cuando tú lees la escritura y encuentras lo que la Biblia dice sobre las vides, sobre los frutos, hablando de la comida, tú vas a encontrar eso. Muchas veces se los presenta como bendición de parte de Dios. Y no es coincidencia, hermanos, de que se use de esta manera ese tipo de expresiones para la intimidad entre un hombre y una mujer. Continúa diciendo el autor esto, porque Dios es bueno con nosotros, el hombre da y recibe, y la mujer recibe y da un placer tremendo. Cantar de los Cantares 2, versículo 6, su mano izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abraza, me abraza. ¿Sí? Entonces, con esto, hermanos, espero que puedan entender de que la sexualidad dentro del matrimonio es algo muy bello y debe ser santo y debe ser honroso y podemos disfrutarlo de la manera correcta, de una manera piadosa, como lamentablemente el mundo nunca lo va a hacer. Y les animo, hermanos, a profundizar mucho más en esto. El día de hoy obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para tocar todo lo que quisiéramos tocar, porque, hermanos, la perversión sexual que vemos en nuestra época, sí, uno de los motivos por los cuales muchos cristianos y cristianas se ven involucrados en la perversión sexual que se puede dar de diferentes maneras, es porque no entienden lo bello de la sexualidad cristiana, ¿sí? De la sexualidad santa. Porque cuando tú lees estos pasajes y entiendes cuán bello y honroso es la unión física como una sola carne con tu ser amado, ¿sí? Cuando tú te encuentras con lo que el mundo presenta como placentero, ¿sí? Es horrible. Es feo, ¿sí? Y eso vas a poder entenderlo cuando tú tengas en tu mente un concepto claro de cuán bello es más bien la forma en la cual Dios nos ha creado y nos ha diseñado para que podamos disfrutar de esto dentro del matrimonio, ¿sí? Ahora, también el autor nos va a guiar a entender lo siguiente, y es algo que tú y yo tenemos que tomar muy en serio, y es de que cuando tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, es parte de es como, no, no Doug Wilson, hay otro autor que lo presentó de esta manera, pero es como si estuviéramos reafirmando el pacto que tenemos el uno con el otro, ¿sí? Hermanos, el matrimonio, la familia, literalmente comienza con el acto sexual, ¿sí? Em, yo sé que muchos creen que la familia comienza con cuando te declaran marido y mujer, ¿sí? En la iglesia o en la ceremonia religiosa. Pero hermanos, el matrimonio se consumaba, originalmente se consuma, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales y son una sola carne, ¿sí? Y esto es muy importante porque así es como comienza el matrimonio. Y cada vez que yo me uno con mi esposa físicamente, estamos reafirmando ese pacto, ¿sí? Y eso es algo que tú y yo debemos tomar muy en cuenta y les ruego que presten atención y que esto esté en su mente cuando piensen en estos temas. Porque es lo que estamos haciendo es reafirmar, escucha bien esto, reafirmar el pacto que he hecho con mi esposa, el pacto que ella ha hecho conmigo. Cada vez que tenemos relaciones sexuales, eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciéndole a la otra persona, yo soy tuyo. Y mi esposa me está diciendo, yo soy tuya. ¿Sí? Y de nadie más. Tengo un pacto de serte fiel, de amarte hasta el final. Y es eso lo que estamos haciendo, ¿sí? Físicamente. Es eso lo que estamos haciendo. Incluso yo creo que la sexualidad no solamente es física, es espiritual, ¿sí? Porque hay una unión como una sola carne, como uno solo. Y entonces estamos diciendo, yo te pertenezco, tú me perteneces, y tenemos un pacto al cual vamos a ser fieles.
Es por eso que el autor también nos va a recordar a lo que el apóstol Pablo nos va a decir de manera explícita, de que cuando el hombre y la mujer se unen de manera sexual, están representando la unión inseparable de Cristo con su iglesia. Hermano, Cristo está unido y cuando en su segunda venida va a estar unido a su iglesia por siempre de una manera inseparable. Tú, cuando te unes a tu esposa, lo que debes reflejar es eso, esa unión inseparable, ¿sí? Pero aquí, hermanos, el autor también nos va a presentar lo siguiente, y es de que la sexualidad, la intimidad, el tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, no comienza específicamente con la unión física, así en el lecho matrimonial, sino también, por si acaso, tiene mucho que ver con la armonía espiritual que tenemos con nuestra esposa. Escucha lo que dice el autor. Cuando un esposo y una esposa tienen una unión física junto con una armonía espiritual, entonces presentan una buena imagen de Cristo y la iglesia. Una pareja que tiene esta unión física, pero que está constantemente peleando, lo que está haciendo es constantemente mintiendo acerca de Cristo y la iglesia. En otro de los capítulos, me acuerdo que el autor mencionó este error que cometen muchas parejas y probablemente en su gran mayoría los hombres quizás, y es de que no tratan bien a sus esposas, no las proveen, no las protegen, no las cuidan, no les proveen todo, como Pablo dice en Efesios capítulo 5, y cuando utiliza esta palabra para proveer, se está refiriendo a darles un lugar cálido donde ellas se sientan que son amadas, que son queridas, que son protegidas, pero los hombres no les proveen todo eso, no tienen una relación emocional, sentimental con su esposa correcta, pero cuando tienen deseos sexuales las buscan, ¿sí? Eso, hermanos, es un error, porque la intimidad no comienza en la cama, sino en la relación que llevamos todos los días. Y les ruego que tomen muy en cuenta esto, porque uno de los motivos por los cuales muchas personas están muy insatisfechas con la sexualidad dentro de su matrimonio es porque sucede esto, ¿sí? Porque estamos con una persona la cual cuando quiere placer físico me busca, me acaricia, me quiere, pero en otras circunstancias, en otros momentos, no. Y esto es triste, pero creo que es una realidad que muchas mujeres de lo que se quejan es eso. Mi esposo es muy frío, ¿sí? Mi esposo es muy distante. O también a veces puede pasar a viceversa, de que la esposa es muy fría, es muy distante, ¿sí? En el común, en el diario, así, en el vivir diariamente, en lo cotidiano. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque, hermanos, incluso hasta científicamente se sabe esto. Em, el cuerpo se prepara para la relación sexual con las miradas, con las caricias, con la protección, con la forma en la que nos comunicamos, nos relacionamos cotidianamente. El cuerpo se prepara de esa manera para la relación sexual. Y esto es probablemente de manera especial en las mujeres, sobre todo, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la intimidad, una vez más, no comienza por si acaso en la cama, sino en la relación que llevamos todos los días y se consuma en el lecho matrimonial. Eso sí podemos decir. Sí se consuma en el lecho matrimonial. Y véanlo, hermanos, de esa manera. Ahora, con esto, hermanos, nosotros también debemos tomar en cuenta de que lo que la Biblia nos va a mandar es de que seamos fieles a nuestras esposas en el área sexual, pero eso no significa simplemente no adulterar, sino ser fieles a ellas en nuestra devoción sexual hacia ellas. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, los varones deberíamos desear solamente a nuestras esposas, solamente a nuestras esposas. Y esto es muy importante y vamos a hablar bastante de eso el día de hoy también, ¿sí?
Porque tú crees que eso no va a afectar la sexualidad dentro del matrimonio, pero sí va a afectar si eres un hombre que tiene deseo por otras mujeres o si eres una mujer que tiene deseo por otros hombres. La Biblia, hermano, nos va a decir no. Huyan de este tipo de cosas. Efesios 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, nosotros debemos evitar y vamos a profundizar un poco más de eso en un momento. Pero el autor también aquí nos presenta esto. Cuando tú leas Efesios capítulo 5, versículo 3, y Pablo dice una vez más, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni un se nombre entre vosotros. Por si acaso, voy a citar al autor aquí, voy a leer todo un párrafo. Él dice esto. Algunos han interpretado la instrucción bíblica en este punto como que nunca se debería hablar de la sexualidad o de la moralidad sexual. Pero la Biblia dice que en la comunidad cristiana no debe haber ni un indicio de inmoralidad sexual. Debemos ser puros en nuestras conversaciones y en nuestro entendimiento, pero no dice, pero entre ustedes no debe haber ningún indicio de sexualidad o de sexo. Escucha lo que continúa diciendo. Que haya una relación sexual en el centro del hogar debería ser obvio para todos los que viven allí. Aquí el autor va a mencionar, hermanos, lo que ya he intentado introducirlos, de que dentro del hogar se debería ver, de que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, tienen una relación íntima. ¿Cómo se ve eso? Con abrazos, con besos, con atenciones románticas. Nuestros hijos deberían poder ver eso y saber eso. Mis padres tienen una relación íntima especial, que es de ellos solamente, ¿sí? Y que no solamente, como dije, se consuma en el lecho matrimonial, está bien, entendemos de que eso es algo privado entre nosotros dos, pero obviamente eso se debería poder de alguna manera manifestar también en los abrazos, en los besos, en las atenciones románticas que tenemos los unos por los otros. Debemos tener cuidado con que no se note eso dentro de nuestros hogares. Y debemos tener cuidado con relegar la sexualidad solamente, como he mencionado, a la cama nada más, ¿sí? Porque como dije y como hemos leído un poco en el libro de Cantar de los Cantares, aunque hay muchos más pasajes que podemos tocar, hermano, ahí en la cama se consuma, en el lecho matrimonial se consuma este amor, este deseo. Pero esta relación íntima debería poder verse, ¿sí? Manifestarse con diferentes atenciones, besos, abrazos. Porque el mandato en la Biblia no es de que no haya ningún indicio de ese deseo que hay entre la pareja, ¿sí? Lo que la Biblia nos manda es de que no haya ningún indicio de inmoralidad sexual. Y con esto el autor también quiere tocar un tema que creo que es muy relevante en nuestros días, y es de que tenemos que tener cuidado con lo que vemos y de disfrutar la inmoralidad que se nos presenta en el entretenimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso, hermanos, escucha, va a pervertir la forma en la que tú abordas este tema, la forma en la que tú practicas, la forma en la que tú practicas la sexualidad dentro de tu matrimonio. Y el autor aquí nos va a presentar algo que sí creo que es muy necesario que podamos considerar, ¿sí? Y el autor presenta un ejemplo que espero, hermanos, no se malinterprete, pero escucha el ejemplo que nos da, ¿sí? Para que entendamos de que muchas veces no estamos discerniendo correctamente todo lo que dejamos que entre en nuestra vida a través de nuestra vista, de nuestros ojos. El autor dice en su libro, presenta esta situación. Imagínate que una pareja casada viniera a tu casa y te dijera, sabes, quiero que vengas a mi casa y nos veas tener relaciones sexuales a mí y a mi esposa. Con lo que acabas de escuchar, probablemente dices, wow, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? Y si alguien te propusiera algo así, tú dirías, uy, ¿eso qué pasa? Inmorales, ¿sí? Pervertidos, ¿cómo van a pedirme algo así? Y el autor dice eso, los cristianos se negarían a eso completamente. Ver a dos personas tener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero el autor usa este ejemplo para mostrarnos la incoherencia en la que muchos de nosotros caemos, porque si viniera una pareja y nos dijera, ven, te invito a mi casa para que nos veas tener relaciones sexuales, diríamos, no, ¿qué te pasa, pervertido?
Pero lamentablemente, cuando en la televisión y en el entretenimiento se nos muestra un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales, incluso en películas que supuestamente no son pornográficas o no es pornografía explícita, muchas veces accedemos a eso. Y a través de la televisión, a través de las películas, a través del entretenimiento, vemos cosas que, como he mencionado, en otras circunstancias diríamos, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a permitir? ¿Cómo me vas a pedir tal cosa? El autor dice eso acá también. Muchos cristianos se ofenderían si los invitas a un lugar donde haya mujeres mostrando sus cuerpos, pero esos mismos cristianos no se ofenden cuando en algunas películas, en algunas series, las mujeres simplemente muestran sus cuerpos y lo dejan pasar como si nada hubiera sucedido o como si no fuera algo grave. Pero es grave, hermanos. Muchos cristianos no están tomando en cuenta esto. Y escucha lo que dice el autor acá en este punto. No hay manera de ver con fines de entretenimiento escenas de cama o exhibiciones de desnudez sin verse afectado negativamente de algún modo. Y hermanos, les ruego que tomen muy en cuenta esto porque como vamos a hablar en un momento, esto va a afectar la sexualidad en tu matrimonio. Si estamos viendo cosas que no debemos, esto va a afectar la sexualidad en tu matrimonio, porque no hay forma de que escenas de intimidad entre un hombre y una mujer o exhibiciones de desnudez no nos afecten negativamente. Ahora hay hombres que van a creerse muy maduros y muy piadosos y van a decir, no, no, a mí no me afecta esas cosas. Y el autor aquí va a decir la verdad. Muchos de esos hombres son simples mentirosos. Porque sí o sí te afecta, ¿sí? Muchos de esos hombres o son mentirosos, va a decir, o también hay esta opción, tienen la conciencia ya endurecida, han perdido la sensibilidad. Y eso es triste, ¿sí? Eso es triste, porque no debería pasarnos ninguna de las dos, ni mentir, ni estar insensibles respecto a esto. Y la Biblia, escucha, nos dice de que nosotros deberíamos gozarnos con una sola mujer. Nosotros deberíamos desear solo una mujer, y es a nuestra esposa. En el contexto de Proverbios capítulo 5, Salomón está hablando con su hijo acerca de las mujeres adúlteras y quiere que su hijo no caiga en fornicación, quiere que su hijo no se desvíe con otras mujeres, y lo que Salomón le va a decir, Proverbios 5, versículos 18 y 19, de que se goce con la mujer de su juventud, en otras palabras, con su esposa, que se goce con su esposa, ¿sí? Y hermanos, Jesucristo nos dice, Mateo 5, versículo 28, que ver una mujer con codicia ya es adulterar en el corazón. Y esto es algo con lo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Uno de los motivos claros es porque cuando un hombre, sobre todo un hombre, aunque también creo que esto puede aplicarse a las mujeres en algunos casos, está acostumbrado a desear otras mujeres, lo normal que pasa es de que se siente insatisfecho con su propia esposa. ¿Sí? Cuando estás acostumbrado a desear otras mujeres, a ver otras mujeres, es normal, por el pecado, que empieces a sentirte insatisfecho con tu esposa. ¿Por qué? Porque lo que empiezas a hacer es compararla, y eso es injusto, ¿sí? Eso es sumamente injusto y pecaminoso. A mí, por eso, varias veces me ha tocado hablar con hombres que me dicen, pastor, estoy insatisfecho con mi esposa o no sé, cosas así. Y siempre les hago esta pregunta. ¿Estás viendo otras mujeres? Porque ese probablemente es el motivo. Ese probablemente es el motivo. ¿Y cómo crees que va a ser la relación íntima entre tú y tu esposa cuando tú en tu mente tienes otras mujeres? ¿Sí? Cuando tú la estás comparando constantemente con otras mujeres. Cuando tú tienes una visión de la feminidad o de la belleza equivocada, ¿sí? Con el estándar que el entretenimiento nos presenta, que como he mencionado es falso. Y esto tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Porque hay hombres que no tienen deseo por sus esposas, y no es porque no tengan deseo per se de intimidad, sino porque
están poniendo ese deseo en otras mujeres. Y esto, lamentablemente, y tenemos que tener mucho cuidado con el entretenimiento, esa es la verdad. Porque lamentablemente el entretenimiento en nuestra época, mucho del entretenimiento en nuestra época está basado en generar lujuria y deseo sexual, ¿sí? Esa es la realidad. Ahora, y aquí el autor nos dice también lo siguiente. En el entretenimiento, la forma en la que se usa la lujuria o el deseo sexual es buscando producir cada vez más y más deseo, ¿sí? Más y más deseo. Y eso sí o sí nos va a hacer sentirnos insatisfechos. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, nos dice que deberíamos estar complacidos con nuestra esposa. Y aquí también debemos tocar el tema de que Dios ha puesto límites. Si bien como ya hemos presentado el día de hoy, la sexualidad es algo bello, honroso, santo, pero Dios a este placer que nos da el privilegio de disfrutar, le ha puesto limitaciones. Y no es correcto que nosotros deseemos más de lo que Dios nos ha permitido, ¿sí? Una, Desear más que la mujer que Dios nos ha dado es rebelarnos contra Él. Es hacer lo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén, querer ser sus propios dioses, ponerse en el lugar de Dios y nosotros decidir lo que creemos que es bueno y placentero para nosotros. Pero la Biblia es clara, hermanos, cuando dice no, sí, no. Tú desea, gózate, disfruta, pero con tu esposa. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, como he mencionado, con lo que estemos viendo. Porque eso, quieras o no, va a afectar el deseo que tienes hacia tu esposa, el que estés satisfecho con tu esposa. Es por eso que el autor una vez más va a mencionar 1 Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo nos menciona a Dios en este pasaje, pues es a Él a quien debemos tener en mente cuando pensamos en la intimidad. Es a Él al que tenemos que tener en nuestra mente y no específicamente nuestros deseos, nuestras pasiones, sino cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que va a honrar a Dios. Es por eso que el autor también aquí nos va a hablar acerca de que debemos disciplinarnos en el tema de la lealtad. Porque, hermano, tú estás llamado a ser fiel a tu esposa en, eh, en el sexo, obviamente, ¿sí? Pero más todavía en el deseo que tú tienes. El deseo que tú tienes debe ser solo para ella, para las mujeres igual, solo para tu esposo. Em, y eso es ser parte de ser fiel. Una vez más, ya hemos mencionado, Mateo 5, versículo 28, aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulterado. Ya adulterado. Eso es ser adúltero del corazón. Y aquí el autor también va a presentar una defensa en contra de algo que tal vez en nuestro contexto no es muy conocido, pero les puedo asegurar que cualquier momento nos va a llegar más, y es el tema de la poligamia, ¿sí? El tema de la poligamia es algo que ataca obviamente lo que nosotros entendemos como la fidelidad para mi esposa, ¿sí? La fidelidad del pacto que yo he hecho de ser fiel a mi esposa. La poligamia ataca eso. Y no sé si saben, hermanos, pero en Estados Unidos y en otros países, como la perversión sexual está creciendo a tal grado, hay personas que ya están proponiendo, por si acaso, la poligamia como algo digno, como algo justo, como algo que debería permitirse. Pero la poligamia, el autor nos va a decir, es un invento del hombre, no de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 19, Lamec fue la primera persona que mencionó al tener varias esposas en el Antiguo Testamento. Y hoy día existen todo tipo de personas afirmando que la poligamia debería ser aceptada. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? En primer lugar, por el orden en el cual Dios nos ha creado, el diseño con el cual hemos sido creados. Hermano, desde la creación. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cuántas esposas Dios le dio a Adán? Solo una, ¿verdad? Entonces, si le dio solo una, claramente Dios está presentando ahí el diseño para el matrimonio
y es de que el diseño del matrimonio es un hombre y una mujer. Ahora, esto no termina ahí, pues claramente en el Nuevo Testamento esto se presenta como un modelo, ¿sí? Como el modelo a seguir. Uno de los motivos más importantes es porque el matrimonio debe reflejar a Cristo y su iglesia. Y la iglesia es la única novia, la única esposa de Cristo. Y Cristo es fiel a su iglesia y su iglesia es fiel a Cristo. Y eso es lo que debería reflejar el matrimonio. Así también en el Nuevo Testamento nos encontramos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, con el requisito para los pastores de que sean maridos de una sola mujer. Escucha, ese es un requisito para ser pastor, marido de una sola mujer. Y si quieren hablar más del tema, tenemos varias exposiciones en nuestros canales de Facebook, de YouTube, sobre ese pasaje. Pero te recuerdo de que los pastores en la Biblia se los presenta como el ejemplo para todos los demás cristianos. Hebreos capítulo 3, versículo 7, versículo 17 nos va a decir que nos sujetemos a nuestros pastores, que veamos su conducta y que los imitemos. Entonces, si a los pastores se nos manda que seamos maridos de una sola mujer, es porque eso es lo que se espera de todo cristiano. Eso es lo que se espera de todo cristiano. Hebreos capítulo 13, versículo 4, escucha lo que va a decir. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios, a los inmorales y a los adúlteros. Los varones, hermanos, y no solo los varones, las mujeres también debemos poner las restricciones necesarias para cuidar esto. Dios nos ha llamado a amar y a ser una sola carne con solo una persona, ¿sí? Una persona, y debemos cuidar eso. Y el autor aquí, como también lo hacen otros pastores en diferentes libros y charlas, nos va a pedir que pongamos las restricciones necesarias para que esto sea algo que no ponga en riesgo nuestro matrimonio. ¿Y a qué se refiere con esto? A lo que se refiere es de que se los voy a presentar así frontal y claro, ¿sí? Un hombre, una mujer, casados, no deberían tener un amigo del sexo opuesto, íntimo, un amigo con el cual comparten su vida. Eso no existe, ¿sí? Una relación privada con otra mujer que no sea mi esposa, una relación privada con una mujer que no sea mi esposa, eso es el inicio para el adulterio. Nosotros no creemos. Ahora yo sé que el mundo va a decir, ay, qué fanáticos, ¿sí? Bueno, vayan a ver las estadísticas de cuántos adulterios hay y cuántas familias hay destruidas por el adulterio, porque van a decir que tiene, podemos ser amigos, pero eso no existe, ¿sí? Sabemos que eso no es correcto. Que un hombre esté a solas en una relación íntima con otra mujer que no sea su esposa, eso no debería existir. Y el autor va a mencionar eso, o sea, dentro del matrimonio está bien, podemos tener obviamente relaciones cercanas con familiares, hermanos, hermanas, mi madre, qué sé yo, sí, pero con otro tipo de personas es muy, muy peligroso. Es por eso que para protegerse, una pareja casada debería entablar amistad con otros y desenvolverse socialmente como pareja. Como pareja, escucha bien esto. Y si estás casado, te ruego que tomes bien este consejo. Yo con mi esposa tenemos amigos, tenemos amigas, pero como lo he mencionado, yo con mi esposa, ¿sí? Yo no en privado con otra mujer, no, ¿sí? Familiares, hermanos, hermanas que tenemos, obviamente sí tenemos una relación familiar con ellos, pero una amistad yo solo con alguien, eso no existe, ¿sí? Y esto es porque la sexualidad, hermano, va a ser afectada por estas circunstancias y debemos nosotros huir, como dice la Biblia, de la fornicación y debemos poner todas las restricciones necesarias para no caer, para no ser ni siquiera tentados a caer en este tipo de pecados, ¿sí? Y hermanos, la idea, para terminar el día de hoy, es de que en la sexualidad estamos mostrando, como ya se los he mencionado, pero déjenme una vez más recalcarles esto, el compromiso que tenemos el uno con el otro, el amor que nos tenemos, el pacto que hemos hecho. Al tener relaciones sexuales con mi esposa es eso lo que estamos reafirmando. Un pacto, un compromiso de amarnos, de reflejar a Cristo y la iglesia. Por lo cual debemos evitar cualquier cosa
que pueda afectar esto, sí, afectar eso, afectar que podamos reflejar eso cuando nos unimos íntimamente. Así que hermanos, con eso voy a concluir el día de hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Em, el hermano pregunta cómo podemos entender Génesis 3:16. Tal vez en otro momento, hermanos, podemos contestar esa pregunta. Hoy día hemos tocado el tema de la sexualidad. No sé si tienen alguna consulta sobre el tema de la sexualidad. Voy a ver si hay algún comentario, alguna consulta que quieran que aclare. Pero hermanos, les animo a que puedan compartir esta transmisión si es que les ha servido, si es que les ha sido de utilidad. Sobre todo les animo a meditar y a retener lo bueno, desechar lo malo, discernir todo y evaluar todo a la luz de la escritura. Y hermanos, este tema de la sexualidad dentro del matrimonio, les soy bien honesto, es uno de los grandes problemas que hay dentro de la iglesia, de que los cristianos no tienen una visión correcta del sexo en sus mentes, una visión bíblica del sexo en sus mentes, por lo cual muchos abusan de esto o por lo cual muchos no disfrutan de esto, ¿sí? Pero hay un camino angosto en el cual podemos disfrutar de esto de una manera honrosa, santa, ¿sí? Y como hemos visto en 1 Tesalonicenses 4, incluso esto es parte de nuestra santificación, ¿sí? Tener una esposa y amarla, no como los incrédulos, con la lujuria y las concupiscencias que los incrédulos se relacionan, con la que los incrédulos se relacionan, sino de una manera muy distinta. Así que hermanos, espero les haya ayudado. Como les digo una vez más, les animo a compartir esta transmisión. Hay mucha gente que no conoce estos temas, pero hagamos una oración y con eso voy a cerrar la transmisión el día de hoy. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Te ruego, Señor, de que tú puedas ayudar a mis hermanos, a mí mismo, a renovar nuestras mentes respecto al sexo dentro del matrimonio. Dios, ayuda a que corrijamos el mal entendimiento que a veces tenemos de esto, o muchas veces tenemos de esto, por lo cual muchos no disfrutan de la sexualidad como deberían y otros abusan de la sexualidad. Dios, ayúdanos a meditar, ayúdanos a considerar lo que tu palabra dice. Te ruego sobre todo de que tú nos guardes de la fornicación, del adulterio, y nos ayudes, Señor, en el lecho matrimonial, estar satisfechos con la mujer que tú nos has dado, a mis hermanas con el esposo que tú les has dado. Y Dios mío, de esa manera podemos reflejar el Evangelio, a Cristo, y edificar familias sólidas que se mantengan unidas hasta el momento que tú nos llamas, Señor, a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con el tema. Voy a responderla rapidito. Sí, dice, ¿se ve poligamia en muchas esposas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos discernir esto? La forma de discernirlo, hermano, es de la siguiente manera. Una cosa es lo que Dios permitió, otra cosa es lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, lo que Dios haya permitido en su misericordia y no haya hecho descender su ira sobre aquellos hombres en el Antiguo Testamento que han tenido más de una esposa por diferentes circunstancias, muchas veces culturales por si acaso, eso no es un patrón de conducta al cual se nos norme como algo normal, como algo correcto. Entonces, les recuerdo, hermanos, de que en el Antiguo Testamento se nos presenta la historia del pueblo judío como fue, ¿sí? La idea es presentarnos la historia, ¿sí? De lo que hizo Abraham, de lo que hizo Jacob, de lo que hizo David. Está bien, yo entiendo de que esos hombres cayeran en este tipo de pecados. Pero el que leamos segmentos en la escritura que son narrativos, no hay por qué creer que por eso son normativos. ¿Por qué? Porque la escritura claramente respecto a la poligamia tiene restricciones muy claras. Entonces, la forma en la que yo interpreto esos pasajes desde que Dios fue muy paciente y muy misericordioso con esos hombres, y como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, muchas cosas de las que leemos en el Antiguo Testamento es más bien para que nosotros no las hagamos, para que nosotros no sigamos ese camino. Más bien es un ejemplo de lo que no deberíamos hacer en muchos casos. Así que eso, hermano. Y como he mostrado el día de hoy, claramente la escritura nos presenta el concepto de la monogamia como el patrón del matrimonio, para el matrimonio que Dios desea para nosotros como cristianos.